Hola, buenos días a todos, bendiciones, la paz de Dios esté con todos ustedes y con sus familias. Hoy estamos a jueves correspondiente a la quinta semana de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden al día de hoy, las lecturas, el Salmo y el Evangelio. Después vamos a concretar algunas dudas que algunas personas, cristianos, hermanos separados, tengan dudas. Como ayer hemos hablado de lo que es adoración, veneración y lo que es idolatría, latria, la duria, la hiperduria, pues ahora buscamos otras dudas que vayan surgiendo en cada momento, que todo hermano separado que tenga dudas, para que darle a conocer que no es así como se lo muestra. Bueno, y daremos lectura correspondiente al capítulo que corresponde para el día de hoy de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Vamos allá. Jueves 23 de mayo del 2019, presente año. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículos del 7 al 21. En aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mí medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren imitar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido como primera vez que se dignó Dios a escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con la palabra de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se ha derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si bien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 96 y parte del 95, dice lo siguiente:
Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza. Anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Cantemos las grandezas del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas, reina el Señor. Digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así os amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté entre ustedes y su alegría sea eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que buscar el mensaje subliminal que aparece en estas Sagradas Escrituras con la vida actual. En la primera lectura lo es muy claramente que ahí especifica la obediencia de los apóstoles, los presbíteros, a Pedro, a los apóstoles, la obediencia. Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios conoce los corazones, mostró su aprobación, dándoles por eso a los presbíteros, a los curas, a sacerdotes, dice, por medio de él, recibieron a la imposición de las manos. Claro, recibieron los dones del Espíritu Santo. Ahí es cuando esta persona está consagrada y estamos comprobando que la persona consagrada, porque va por mandato divino a través de Pedro. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Acordémonos de esas palabras que tienen mucho significado, sobre todo en el Nuevo Testamento, todo perfectamente. Tienen mucho significado. Y aquí lo dice muy claramente: toda asamblea guardó silencio, y pudiendo ir a Bernabé, a Pablo, como contaban todas las cosas que habían pasado. Dice, ahí hablaba de cómo Pedro nos refirió fue como se dignó Dios elegir a todos los paganos, el primer pueblo que era suyo, este pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, Jacob, a partir de ahora es mi pueblo, y a partir de ahí lo formaré. Y no solo me quedo en ese pueblo, sino formaré todas las naciones que se consagren a mi nombre. Está diciendo lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Por ejemplo, aquí en España, España está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Están consagradas, son naciones, países consagrados, como Rusia, al Inmaculado Corazón de María, México también, hace poco al Inmaculado Corazón de María, Brasil. Bueno, estamos, digamos que tenemos que consagrarnos
al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, para sentirnos como por este capítulo, el capítulo 15 del Hechos de los Apóstoles, del versículo del 7 al 21, especifica claramente que esos países serán del Señor, serán unidos en el Señor. Es importante porque Él las conoce desde la eternidad. Y dijo así, y hablaban de los pecados que todo mundo comete. Somos todos pecadores. Tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Pedimos perdón siempre al Señor por nuestros pecados. Y somos pecadores porque el único perfecto es Jesucristo, porque es parte de Dios y es el Hijo que incluso en la tierra, en los 33 años que estuvo, nunca cometió ningún pecado. Fue bautizado y con las aguas, la venida en el bautismo, la venida del Espíritu Santo en forma de paloma y la voz de Dios Padre: este es mi Hijo, mi elegido, mi predilecto. Y estando en la presencia, estamos hablando 2 testimonios, hay 3 testimonios: la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo y la presencia y la voz de Dios Padre. 3 testimonios que dan fe de que el que estaba bautizándose es el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Dios verdadero, Dios hecho carne. Seamos conscientes de eso, que eso es importantísimo, que todo el mundo sea consciente. Salmo responsorial dice: cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Es importante, cantemos un canto nuevo, que canten al Señor toda la tierra. Todos tenemos que dar gracias al Señor, tenemos que dar nuestras alabanzas, nuestros caminos, ahí tenemos que dar al Señor y darle sensación de siempre pedir por el Señor, por todas esas personas que no tienen nada, que están necesitadas, para que el Señor las proteja, que el Señor las cuide. Si tienen que partir de este mundo, partan al mundo donde las recoja el Señor en su seno y las proteja y les dé la felicidad que en la tierra no pudieron tener. Me pido por estos días por la hermana misionera española en Nigeria, que fue decapitada estos días, y toda la persecución que se está ocurriendo en Nigeria, y que los medios de comunicación acallan, no lo cuentan, cuando hay muchos cristianos que hoy están más perseguidos, que estamos hablando, que en los tiempos antiguos. Hoy, con tanta tecnología, con tanta ciencia de la comunicación, con tanta manera de solucionar los problemas, y hoy los cristianos están más perseguidos que nunca. Pedimos al Señor y a la Virgen María que todo el mundo se consagre al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, y pedimos a los gobernantes la protección de esas personas a través del Señor, que cubran el Señor y la Virgen María cubran todo su poder a través de los ángeles para la protección de todo su pueblo. Es importante sentirse protegido, y sabemos todos que estamos en el Señor, y que si tenemos que partir de este mundo, partiremos perfectamente sabiendo que el Señor nos acogerá en su seno. En el Evangelio de hoy lo dice también dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, yo así os amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecer en mi amor. Ahí es un apartado que hay que pararse un poquito más.
cumplir los mandamientos. En los mandamientos hay uno muy importante, aparte, son todos importantes, pero uno que quiero recalcar, que hoy en día no tenemos esa defensa a las personas inocentes que no tienen manera de defenderse. Y uno de los mandamientos es lo obligado de todo cristiano católico. Dice, no matarás. Ahí no especifica si me mato yo o si matarás a otra persona. Ahí no especifica, o a un animal, no especifica. No matarás, te dice así el Señor. Nuestro Dios te dice, no matarás. Si yo me quito la vida, no me la está pidiendo el Señor, me la estoy sacando yo. ¿Quién me la ha dado? El Señor. ¿Por qué me la saco yo? El Señor me ha dado la vida para usarla en este mundo. Este cuerpo me lo ha dado el Señor para usarlo en este mundo. El único autorizado para pedir, para partir de este mundo, es Él cuando me lo ordena el Señor. Si no, el camino no se me abrirá hacia el cielo. No se me abrirá hacia el cielo. Es una tontería. A favor de la eutanasia, a favor del aborto. Ya nos dice aquí el Señor, como el Padre me ama, así os amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor cumple los mandamientos del Padre. Todos. Honra a su padre y a su madre. Los cumple. No roba ni mata. Unámonos en Cristo nuestro Señor, cumpliendo los mandamientos y amándolo como Él nos ha amado. No podemos decir, bueno, yo soy cristiano católico, voy a misa, pero estoy a favor del aborto. No. O soy cristiano católico, pero he firmado mi cláusula y que me hagan cuando esté acabando, me hagan la eutanasia. No. El Señor me llamará cuando me llame, y hasta que el Señor me llame, yo no me voy de aquí. Tiene que el Señor llamarme. Eso es un católico. Tiene que ser así un católico. No lo comprenden uno así y punto. Y eso, entonces se está condenando esa persona. Se está condenando porque está incumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Lo está incumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Lo mismo que en las Sagradas Escrituras, como hemos dicho al principio de todo, hace mucho tiempo, que habíamos hablado, aquí está, el pacto que Dios tuvo con Noé, que se lo tuvo con Noé y su descendencia. Y nosotros somos descendientes de Noé. De Abraham, de Adán y Eva, pero llegamos hasta Noé, y en Noé hubo un pacto que está cumpliendo con Dios. Cometimos el pecado original, no cumpliendo el pacto que teníamos con Dios de no tocar el árbol de la vida, el árbol, la fruta prohibida. Pero sin embargo, seguimos en Noé pecando cuando incumplimos el pacto de Dios con Noé, que lo dice en el capítulo 9 del libro del Génesis. Lo dice muy claramente en los versículos del 5 en adelante. En el 4 dice, yo os lo doy como antes lo di las verduras, solo una cosa debéis comer, carne que tenga aún, una cosa no debéis comer, carne que tenga aún dentro su vida, eso es su sangre. Yo pediré
cuentas estrecha de la sangre de cada uno de vosotros. Se la pediré a los animales y al hombre, a cada uno le pediré cuenta de la vida de su hermano. Quien derrame sangre de hombre, verá la suya derramada por el hombre, porque Dios ha hecho al hombre a su imagen. Y vosotros sed fecundos, multiplicaos, llenar la tierra y dominar. Está diciendo, quien derrame sangre del hombre, verás la suya derramada por el hombre. No se puede tocar. La sangre está dentro en un cuerpo, y la sangre es la vida. La sangre es la vida de ese cuerpo. Mientras la sangre circula, está alimentando esas células de este cuerpo. Y estamos incumpliendo los mandatos de la ley de Dios. Ya lo dice el Evangelio de hoy. Les he dicho que les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Si cumplimos el mandamiento de la ley de Dios y estamos en Dios y en Cristo nuestro Señor con amor, la alegría del Señor está en nosotros. Ya lo está diciendo. Mi alegría esté en ustedes. La alegría del Señor está en nosotros. Y nuestro rostro será el reflejo del mismo Señor Jesucristo. Seamos conscientes de eso. Si no lo cumplimos, no vamos a ningún sitio. Tenemos que ser correctos en el cumplimiento de las palabras de Dios. Si no lo cumplimos, no hacemos nada. Seamos unidos en Cristo. Y si lo hacemos así, no tendremos nada que temer. Porque sí, estamos temiendo a Dios, porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Cometemos aborto. Estamos destrozando los que vienen detrás de nosotros. Ni que nazcan. Nacer, están ya nacidos dentro del vientre de la madre. Pero que no salgan estamos impidiendo que salgan. Y estamos impidiendo que los mayores con la eutanasia crucen al otro lado, crucen al cielo. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Seamos conscientes de que ese no es el mandato del Señor. La sociedad actual está en un camino muy, muy equivocado. Les pido a ustedes que lo piensen, lo razonen mejor, porque no es así. Ahora vamos a seguir. Lo que pasa es que me están llamando por otra línea, pero vamos a seguir. Tenemos ahora lo mismo que hemos dicho en la primera lectura del libro, del Evangelio, de las lecturas que tocan para hoy. Hoy además nos toca en el libro del Levítico, el capítulo 8, el rito de la consagración del sacerdotal. Dice, el Señor dijo a Moisés, toma a Aarón con sus hijos las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado y los carneros y la cesta de panes sin levadura, y convoca a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Moisés hizo según lo que le había ordenado el Señor, y reunida toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión, les dijo, esto es lo que el Señor manda hacer. Hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Vistió a Aarón la túnica, la ciñó al cinturón y le puso el manto, y encima le colocó el efod y se lo ajustó atándolo con la cinta del efod. Le puso el pectoral con los urim y los tumim
colocó sobre su cabeza el turbante y sobre este la parte anterior, la lámina de oro, la diadema sagrada, como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés tomó el óleo de la unción y ungió y consagró la morada y todo lo que había en ella. Hizo luego 7 aspersiones sobre el altar, y lo ungió y lo consagró con todos sus utensilios, la pila y su base. Derramó óleo de unción sobre la cabeza de Aarón y lo unció y lo consagró. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó los cinturones y les puso los turbantes, como el Señor le había ordenado a Moisés. Hizo que se llevaran el novillo para el sacrificio, por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y mojando sus dedos en la sangre, untó con ella los cuernos del altar todo alrededor y lo purificó. Luego derramó la sangre al pie del altar y lo consagró haciendo sobre el lecho de la absolución. Tomó todas las grasas que envuelven las entrañas, la sabanilla que recubre el hígado y los 2 riñones con sus grasas, y los quemó sobre el altar. Lo que queda del novillo, la piel, la carne y los excrementos, lo quemó fuera del campamento, como el Señor había ordenado a Moisés. Y hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y derramó su sangre en torno al altar. Lo descuartizó y quemó la cabeza, los trozos y las grasas. Lavó con agua las entrañas y las patas y quemó todo el carnero sobre el altar. Era un holocausto, un perfume agradable, una ofrenda quemada en honor del Señor, como el Señor había ordenado a Moisés. Hizo que trajera un segundo carnero, el de la consagración, y Aarón y sus hijos lo pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo inmoló y tomando parte de su sangre, ungió con la cabeza el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Hizo acercarse a los hijos de Aarón y ungió con la sangre el lóbulo de su oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. La sangre restante la derramó en torno del altar. Tomó las grasas de la cola, las grasas que envuelven las entrañas y la sabadilla que recubre el hígado, los riñones juntamente con su grasa y la pierna derecha de la cesta de los panes sin levadura que estaban delante del Señor. Tomó una torta sin levadura, una torta amasada con aceite y hojaldre, y los puso sobre las brasas, y la pierna derecha. Lo puso todo ello en manos de Aarón y en las de sus hijos, y hizo el rito de presentación delante del Señor. Lo tomó de nuevo Moisés en sus manos y lo quemó en el altar sobre el holocausto. Era el sacrificio de la consagración, perfume agradable, ofrenda quemada en honor del Señor. Tomó después el pecho del carnero e hizo el rito de la presentación delante del Señor. Esta era la parte del carnero de consagración que pertenecía a Moisés, como el Señor le había ordenado. Finalmente Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras, a los hijos de Aarón y sus vestiduras, y así los consagró. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: coced la carne a la puerta de la tienda de la reunión y comerla allí con el pan que hay en la cesta de la consagración, como yo he ordenado, diciendo: a Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y el pan las quemaréis. Durante 7 días no saldréis de la entrada de la tienda de la reunión hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, que son 7. El Señor ha ordenado que al hacer sobre vosotros el rito de la absolución, hagáis lo que se ha hecho hoy. Permaneceréis 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda de la reunión y cumplir la orden del Señor, y no moriréis. Esta es la orden que yo he recibido.
Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando aquí vemos en las Sagradas Escrituras, vemos que ya estamos los presbíteros, ya existía la consagración de los sacerdotes, ya incluso en el Antiguo Testamento, sacerdotes directamente no puestos por el Hijo encarnado, sino por el Verbo del Padre, por el mismo Hijo, pero todavía aún en el Espíritu, el mismo Dios que había ordenado a Moisés cómo tenían que hacerse las consagraciones de los sacerdotes. Ahí es cuando especificando perfectamente cómo tenían que vestir los sacerdotes, cómo había que consagrarlo. Hoy es diferente la consagración porque está a través del Nuevo Testamento, pero bueno, y además de la doctrina eclesial, porque la palabra de Dios, como algunos protestantes lo dicen, que algunas ideologías protestantes solo están en la Biblia. No, si todo estuviera escrito en la Biblia no cabería aquí. Todo está aquí, todo es palabra de Dios aquí, pero el dogma de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia y las formas de proceder vienen desde los tiempos de su constitución, de los tiempos de Cristo, cómo se procedía. Y después, cuando nos toque el Nuevo Testamento, lo vamos a ir viendo poquito a poquito y nos vamos a ir concretando perfectamente. Después pasaremos mañana, a partir de mañana, el capítulo 9 del libro del Levítico. Bueno, ahora vamos a las notas que corresponden, ¿no?, al día de hoy, que es más bien para contrarrestar algunas dudas que pueden tener algunos hermanos, sobre todo los separados, dudas de la existencia o no de Cristo en la Eucaristía. ¿Dónde aparece? Algunos me tienen dicho, ¿dónde aparece en la Biblia la Eucaristía? Podemos hablar de muchas maneras, pero para hablar de igual forma, tenéis a los hermanos, me dirijo a los hermanos separados, que incluir los 7 libros que en un principio en la Biblia protestante estaban incluidos, y después en la Reforma protestante se sacaron. Esos libros en la Iglesia Católica siguen estando en la Biblia y tenéis que verlos, porque si el creador de la ideología protestante, no lo sacó, incluso veneraba a la Virgen como Madre de Dios, ¿por qué después en la Reforma Protestante lo retiraron? Preguntaros eso. Vamos a ver. Hoy nos dedicamos a la institución de la Eucaristía. ¿Cuándo Jesucristo instituyó la Eucaristía? La instituyó en la última cena, cuando da de beber y dice: esta es mi sangre, y da de comer también, este pan es mi cuerpo. Hacer es, y lo ordena a todos sus discípulos diciendo: hacer esto en conmemoración mía. Está ordenando una función, que hagan esto, lo mismo que está haciendo él, en conmemoración suya, porque ese pan es el cuerpo de él, y ese vino es su sangre, en la consagración de ese pan y ese vino. Les voy a leer unos
unos textos que viene al final. Os voy a hacer la referencia de quién procede. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan habla prácticamente muchísimo de la Eucaristía. El 6º capítulo de San Juan trata específicamente de la Santísima Eucaristía, precaviendo a la Iglesia contra los futuros desvíos. Deseamos apuntar en este capítulo, como el evangelista San Juan muestra en el 6º capítulo, su evangelio, la verdadera interpretación sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta es efectiva, Cristo así lo quiso, y el relato del 4º evangelista no deja márgenes a otras interpretaciones. Las palabras del Maestro no pueden ser metáforas. Además, la reacción de los que estaban presentes en la escena confirman el sentido verdadero, como veremos ahora. San Juan fue, según consta en la tradición, el último en escribir su evangelio. De hecho, fue solamente alrededor del año 90 que él relató los hechos de la vida del Señor. De entre los diversos motivos que lo llevaron a escribirlos, hay uno que se destaca. Ya en aquella época comenzaron impias fomentaciones de herejía sobre la persona de Jesús. De este modo, en su 6º capítulo, trata él específicamente de la Santísima Eucaristía, precaviendo a la Iglesia contra los futuros desvíos de los herejes. Es de notarse que San Juan es el único de los evangelistas a no relatar la institución de la Santísima Eucaristía, como vemos entre tanto que su narración, en un profundo celo en explicar la doctrina acerca de su transustanciación, con efecto nos eludía Gray y Rowett. Dice así: es un hecho, Juan no narró la institución de la Eucaristía, más alejado de las necesidades de la catequesis del 4º evangelio, está más preocupado por la síntesis doctrinal. En la fe de la Eucaristía fue verdaderamente instituida por nuestro Señor. En el capítulo 6 de San Juan vemos al Salvador prometiéndonos su propio cuerpo y sangre como alimento y bebida espiritual. En el sacramento de la Eucaristía hay un auténtico sacrificio que anuncia la muerte de Cristo y renueva incruentamente la inmolación del Calvario, cuyo valor expiatorio borra los crímenes de los hombres. Se trata de un sacramento que contiene realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Es curioso el hecho de que muchas personas que entienden los pasajes de las Escrituras en el sentido literal, al pie de la letra, no ven las palabras de nuestro Señor en sentido literal y obvio por él proferido. Al contrario, las relegan a un sentido figurativo, simbólico o hasta alegórico. Con todo, basta analizar un poco más a fondo este capítulo para percibir claramente las intenciones del Maestro, su referencia clara y directa a su propio cuerpo y sangre. Veamos en el propio texto. Yo soy pan de vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que aquel que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la salvación del mundo. Disputaban pues entre sí los judíos diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo: en verdad os digo, si no comieseis la carne del Hijo del Hombre y no bebieseis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene la vida eterna.
y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Colosenses 6, 48, 56. Job. Es impresionante verificar cómo, y por así decir, él reitera varias veces la afirmación de que es realmente la carne y la sangre de él. No es posible ser una mera metáfora en estas aseveraciones. Jamás. Además, si vayamos a la versión original en hebreo, lo especifica. Ya no es el que come, sino el que me mastica, el que me roe, el que me inspira, el que me traga, el que me lleva hasta sus entrañas. Ahí es cuando sientes la presencia de Dios. Dice, otro punto de considerarse es el escándalo causado en las circunstancias, incluso delante de la apostasía de nuestro Señor. No se retrae, es más osado y todavía prueba la fe en los que permanecen, mostrando que es realmente un punto crucial cuando se trata de la Eucaristía. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso Jesús dijo a los 12, se volvió a los 12. ¿Queréis vosotros también retiraros? 6, 65, 68. 67, 68. Él no busca disculparse ni atenuar sus afirmaciones. Es más patente que si no fuesen afirmaciones literales, él habría persuadido a sus discípulos a quedarse. Entre tanto, esto no se dio. El Divino Maestro viera a muchos de los que seguían en esa ocasión a abandonarlo, y ni así él se retractó. A los que permanecen es exigida una fe profunda, como nos explica Hugo, que es el que redacta esto. Bueno, o sea que él no dice, no buscas ahí el razonamiento, sino el Señor te dice, el que come de mi carne, bebe de mi sangre, tiene la vida eterna. Si tú te vas, es tu problema, es que tú te vas, pero tú te comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, tendrás la vida eterna. Eso es un sacramento de la Eucaristía que está instituido en la última cena por nuestro Señor Jesucristo. En la última parte del capítulo, estamos hablando del capítulo 6 de San Juan, acaba por confirmar la interpretación literal. La multitud murmura, numerosos discípulos se retiran, pues ellos creyeron muy duro ese lenguaje. El maestro, cuya bondad, entre tanto, es inagotable, no intenta atajarlos, explicándoles que sus palabras tienen solamente un sentido metafórico y no poseen nada que lo puedan espantar. Al contrario, él insiste, incluye que la fe es necesaria a cualquiera que quiera comprenderlo. Si tú tienes fe, comprenderás las palabras del Señor. Hermano separado, si tienes fe, comprenderás las palabras, las sagradas escrituras que están en la Biblia. Que están en la Biblia. Capítulo 6 del libro de San Juan. Que están en la Biblia. Tienes que verlas. De esta manera vivimos súbitamente como realmente en un 6º capítulo. San Juan quiso mostrar cómo la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre del Divino Salvador, y que no es posible dar otra interpretación a las palabras de Cristo. Eso es un misterio de nuestra fe. Es un misterio de nuestra fe. Está estipulado incluso en el Santo Rosario, la institución de la Eucaristía. Está estipulado en nuestro Santo Rosario. Hoy jueves, misterios luminosos. La institución de la Eucaristía, el 5.º misterio de los misterios luminosos, es
la institución de la Eucaristía impuesta por Jesucristo nuestro Señor. Por más que no lo comprendamos eternamente, debemos depositar plena confianza en las palabras del Divino Maestro. La biografía es sacada de la Biblia Sagrada, de la 43 edición de San Paulo, ediciones Paulinas, en 1967, de Hugo Edouard Lasatier, Eucharistique, cuarta edición de París, Pierre Tenique, de 1922, y la Initiación Technologique, volumen 4, París, edición du Cercle, 1956. Y pido a todos los hermanos separados que lo mismo que saca uno, que investiga, que se pone a mirar, que se pone a investigar, que pone a coger, a ver qué pasa aquí, qué puedo encontrar aquí. Tengamos fe y encontremos la palabra del Señor. El Señor, si estamos llenos del Espíritu Santo, la palabra del Señor es fácil, porque el Espíritu Santo nos va a indicar cuál es el camino y nos lo va a mostrar. Nos lo va a mostrar. Solo tenemos que creer, tener fe y creer. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz esté con todos ustedes y con sus familias. Hasta mañana.